Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Música celestial en portugués. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, por la compasión. Gracias por tu comprensión, Señor, de nuestra realidad. Gracias, Señor, porque eres el Dios de las oportunidades. Y nos estás dando, Señor, a través de esta temática, una oportunidad no solo para entender, sino para usufruir de tu poder, para que a través de tu poder, Señor, el poder del apetito sea quebrantado en nosotros. Jesús ya ganó la victoria. Morando Jesús en mi corazón, la victoria es mía. Solamente tengo que depender a cada instante, a cada momento, de tu poder, y cuando venga la tentación, clamar: Jesús, ayúdame. Específicamente en el área de la tentación a complacer el apetito pervertido. Ayúdame, Jesús, a no ceder a la tentación, porque yo te pido, Señor, que a mí personalmente, cuando vaya a complacer el apetito pervertido, cuando sea tentado, mejor dicho, que me traigas a mi mente ese sacrificio de 40 días y 40 noches de Jesús retorciéndose de hambre con dolores, angustias y aflicciones indescriptibles, solamente para poder ayudarme a mí con ese problema gravísimo. Perdóname, Señor, mis pecados, perdónanos nuestros pecados, y si hay alguna presencia maligna aquí, o donde me están viendo, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder. Señor, dame la simpatía, el tacto y el poder de Jesús para concluir este segmento del apetito pervertido. En el nombre de Jesús. Amén. Mejor, del poder del apetito pervertido. Un poco de música celestial. Qué bonito. El portugués es un idioma muy bonito. Jesús vuelve a la tierra. Tienes que alistarte. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. La preparación para la crisis final. Vamos a ir desmenuzando en estas conferencias, si Dios lo permite, uno a uno, todos y cada uno de los eventos de los últimos días, para prepararnos mejor. ¿Es posible que estemos vivos? Claro que sí. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Y leo en Mateo capítulo 24 y el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Había en la época del Antiguo Testamento falsos profetas. Habían falsos profetas en cuando se acercaba la primera venida de Jesús. Bueno, había sí muchos falsos profetas, y también habían muchos falsos profetas cuando el Señor iba a levantar a su última mensajera, a su última profeta. Perdón que estoy arreglando aquí la luz un poquitito. Bueno, para que tengas una idea, cuando Dios estaba por levantar a Ellen G. White, a esta mensajera, habían alrededor de 500 falsos profetas solo en Estados Unidos. Y cuando alguien hablaba, tuve una visión, cuando alguien decía, tuve un sueño, soy un profeta, Dios me mandó,
En la mayoría de los casos, ellos querían convencer a la gente a través de la parte sobrenatural, de evidencias sobrenaturales, y más por el hecho de acontecimientos sobrenaturales que por el mensaje mismo que Dios les hubiese dado. Y en esas circunstancias, aceptar de Dios en esas condiciones en que el diablo había desacreditado prácticamente de todas las maneras posibles o de muchas maneras a los que pretendían ser profetas. Aceptar ser profeta en aquella época, 1844, finales de 1844, era algo muy duro y muy difícil. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos falsos profetas hay en este momento en el mundo? Yo no sé si alguien tiene esta información de cuántos hay realmente, pero hay muchos. Y el engaño está a la orden del día, por todas partes. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer? Bueno, el Señor nos dejó parámetros en la Biblia para verificar si un profeta es falso o es verdadero. Si alguien que dice ser mensajero del Señor en realidad lo es, o si no es un mensajero de Satanás. Bueno, y aquí concluyendo con el tema, el poder del apetito pervertido, vamos a comprender un poquitito qué acontece, mencionando los 8 remedios naturales. En el libro Consejos sobre Régimen Alimenticio y en el libro A Ciencia du Bon Vivre Ministry of Healing es el Ministerio de Curación. Los 8 remedios naturales, aunque tal vez no los recuerdo en el mismo orden, son comunión con Dios y confianza en su poder. Tenemos el aire, tenemos la luz solar, tenemos el agua, el descanso, el ejercicio, la alimentación que Dios nos ha señalado para estos últimos días. La única conclusión a la que tú llegarás si estudias los libros, son 5 libros, pero comienza con uno al menos. Comienza con Consejos sobre Régimen Alimenticio. La única conclusión a la que llegarás es que en este momento es el veganismo y consumir cada vez una mayor cantidad de frutas al desayuno antes de los alimentos cocidos y consumir cada vez una mayor cantidad de ensalada y de algunos otros vegetales que se pueden consumir crudos. Bueno, eso nos va a ayudar muchísimo para tener una mente poderosa, para tener la mejor salud posible. Bueno, ¿y cuál era entonces el octavo? Antes de mencionarlo, mira toda la expectativa que he creado alrededor de ese octavo remedio natural. Siempre cuando yo estoy predicando estos temas en las iglesias, he estado en muchas iglesias, yo dejo que los hermanos, que se levante un hermano que me diga los 8 remedios naturales. Y normalmente llega hasta el 7º. Y cuando va a mencionar el octavo, en muchos casos no se acuerda. Algunos dicen otra palabra en lugar de la palabra que es la correcta, que es lo que estamos estudiando en este momento. Por ejemplo, en una ciudad llamada Juiz de Fora, en la iglesia central, allá la asociación tiene unas instalaciones muy grandes y tiene un edificio muy alto, porque ahí también están los apartamentos para los pastores. Bueno, la iglesia tendría capacidad para unas 900, tal vez 1000 personas, y eso que tiene un segundo piso. Y había allí un doctor muy famoso, y por causa de que él es muy famoso, un brasileño, había muchísima gente. Eso fue en el año de 2012. Y resulta que por la tarde, él hizo el desafío un sábado por la tarde, de que uno de los hermanos le dijese
los 8 remedios naturales. Y no había entre toda esa multitud uno solo. Y yo me quedé esperando porque pues tampoco yo quería aparecer, mostrarme, ¿no? Y no fuese mal interpretado. Pero viendo que no había nadie, entonces yo me levanté y fui hasta allá, hasta la plataforma y tomé el micrófono. Y cuando yo mencioné los primeros 7, comunión con Dios y confianza en su poder, tenemos la luz solar, el agua, el aire puro, el descanso, el ejercicio y la dieta vegana. Yo les dije a ellos, bueno, díganme ustedes el octavo, porque siempre lo hago así en las iglesias donde predico estos temas. Y hay un silencio absoluto. De repente, tal vez no recuerdo, en alguna ocasión se haya levantado un hermano o una hermana que por el desarrollo del tema deduce cuál es el octavo remedio natural, de repente haya acontecido. Pero normalmente la mayoría no se acuerda. El octavo remedio natural es la abstinencia. Es la abstinencia, es lo que estamos estudiando. ¿Y por qué en casi todas las iglesias, casi todos los hermanos, o prácticamente, bueno, casi todos, no lo dicen, no lo recuerdan, no viene a su mente? Porque ese octavo remedio natural no está instalado en las neuronas. La abstinencia es algo que el cerebro no tiene, no ha archivado, no ha guardado, no ha instalado, es algo que no está en el cerebro y por ende casi todos los adventistas del séptimo día, con muy pocas excepciones, practican ese remedio natural, la abstinencia. ¿Por qué? Porque el poder del apetito pervertido, el poder del apetito malsano, es lo que domina, es lo que controla. Es tanta, pero es tanta la fuerza que tiene el poder del apetito pervertido que ni siquiera se encuentra en la mente el octavo remedio natural, que es la abstinencia. Pregunta: si eso no está instalado en las neuronas, ese octavo remedio natural, ¿cómo lo va a practicar un adventista del séptimo día? ¿Cómo? Pero hay una solución para eso y se llama el Espíritu Santo. El poder del amor del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Si tú le oras al Señor y tú le clamas y le suplicas, por favor, que en mi memoria, que en mis neuronas, quede instalado el significado, que quede instalado, que tú, Espíritu Santo, instales en mis neuronas el significado de el por qué Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches, y que a través de haber aprendido ese significado para quebrarle el poder al apetito pervertido, por mi falta de abstinencia, por favor, Señor Dios Todopoderoso, instala en mis neuronas ese octavo remedio natural, la abstinencia, para que tú tengas de dónde asirte cada vez que el diablo o sus demonios me vayan a tentar con el apetito pervertido, que es todo lo opuesto a la abstinencia. La abstinencia es el octavo remedio natural, pero ¿qué es lo que el diablo tiene instalado en las neuronas? El no abstenerse, el complacer el apetito malsano. Y esa es la terrible situación. Pero te repito, si tú le pides al Señor, Él te va a instalar aquí, en tus neuronas, ese octavo remedio natural. Yo casi pierdo la vida. Voy a comentar un poquitito acerca de mí mismo. Señor, ayúdame a ser compacto y a ser breve, que no debo hablar, no debemos hablar de nosotros mismos. Pero así como el apóstol Pablo da su testimonio en sus escritos, es necesario que nosotros también reconozcamos, dando nuestro testimonio para ayudar a otros. Hermanos, durante algunos años que estuve en apostasía, alrededor de 6 años, entre el año 2000 y casi la mitad del 2006, yo comía demasiado, comía productos malsanos, no tenía control sobre lo que comía.
Literalmente yo vivía para comer, pero ¿cómo debe ser? Debemos comer para vivir. Pero ¿qué dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio? El mundo entero, prácticamente casi toda la humanidad, vive para comer. Nosotros tenemos que comer para vivir. Y yo era uno más de esos. A través de la complacencia de mi apetito pervertido y de la gula, Satanás controlaba mi estómago. Y mi estómago controlaba mi mente. Yo vivía para satisfacer, para complacer mi estómago. Al dominar el maligno mi mente, controlaba mis órganos de la percepción, cubriéndome de tinieblas e inspiraba mis pensamientos. Yo era un miserable esclavo de Satanás. Él controlaba mi cerebro y así controlaba todo mi ser a través del poder que ejercía sobre mi estómago, al grado de que mi vientre era mi Dios. Hablando de individuos que eran como yo era, el apóstol Pablo declara, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Hermanos, yo padecía de varias enfermedades crónicas con solo 45 años. Recuerdo que enfermedad crónica es aquella que en un periodo de 6 meses no hemos logrado curar. Yo tenía varias enfermedades crónicas con solo 45 años y estaba prácticamente a punto de morir. Faltaba poco para ser desahuciado por los médicos. Y en medio de esas condiciones, yo sufrí un accidente terrible. Bueno, yo tenía un instituto en la frontera, en el lado colombiano de Leticia, pero un instituto que enseñaba español. Había tenido primero una academia que enseñaba inglés y después un instituto que enseñaba español, aprobada por el Ministerio de Educación. Y tenía muchos alumnos, pero las clases eran en el lado brasileño. De hecho, las clases eran en instalaciones del cuartel del ejército. Y yo trabajaba demasiado, tenía muchísimos alumnos, trabajaba mañana, tarde y noche. Y aunque no tenía clases ni el sábado no tenía clases, pero llegué a tener clases de domingo a viernes. Imagínate qué exagero. De todas maneras, yo tenía mucho trabajo que hacer en las oficinas y en las instalaciones en el instituto, allá en Leticia. Y yo vivía en Tabatinga. Y resulta que el día 5 de mayo del año 2006, yo tenía que cumplir un compromiso en la escuela, en el colegio de mi niña. Esa noche, ese día era un viernes 5 de mayo del año 2006. Y yo iba a altísima velocidad en una moto por la única avenida que hay en Tabatinga, que se llama Avenida La Amizade. Y en la época no se exigía, no había control de las autoridades, sino se exigía casco para la cabeza. Y resulta que yo estaba sirviendo a Satanás, era un esclavo de Satanás, y pues vivía como vive todo esclavo de Satanás, en mayor o menor grado. Para mí no tenía aquellos pecados así tan graves, no, pues era un profesor, tenía un instituto, daba clases en el cuartel, vivía muy cómodamente, ganaba muchísimo dinero, pero vivía en pecado y cometía pecados terribles. Bueno, y en esas condiciones yo iba a toda velocidad en aquella moto, y en la única avenida que hay, una camioneta se atravesó a toda velocidad para coger su lado izquierdo y en dirección a Leticia, a Colombia. Y yo no tuve cómo parar y me golpeé de frente con mucha fuerza con la parte trasera de aquella camioneta. De inmediato quedé inconsciente y de inmediato estos dos huesos se fracturaron, fractura expuesta le llaman, el del cúbito y el radio. Y para complicar aún más mi situación, mi cabeza raspó
aquí mi rostro, mi frente y mi rostro, raspó el concreto y quedé allí desfigurado e inconsciente con los dos huesos fracturados y obviamente salió muchísima sangre y quedé allí en un charco de sangre y el golpe contra la camioneta fue tan fuerte que se escuchó a más de 2 cuadras a la redonda y una gran multitud vino allí rápidamente. Bueno, amigo amado, hermano amado, hermanos, en esas condiciones en que aconteció ese accidente, era para que yo hubiese quedado muerto instantáneamente. Pero después, en el testimonio de Jesús, leí algo muy lindo, que en ciertas ocasiones Dios envía a su ángel y no permite que Satanás nos quite la vida. Aunque para él, para Satanás, no había forma de salir vivo de aquella circunstancia. Bueno, Dios me dio una oportunidad. Y aunque debía haber quedado muerto, Dios no permitió que muriese. Y bueno, el brazo se hinchó muchísimo. Yo fui llevado a emergencias del hospital de ahí de Tabatinga, el hospital militar. Entre los que me atendieron, algunos eran mis propios alumnos que me atendieron allí en las urgencias. El ortopedista brasileiro de allí del hospital militar estaba viajando y en una ambulancia me llevaron a todo. Bueno, allá fue la que era en la época era mi esposa brasileña, con mi hija que tenía 11 años brasileña. Bueno, y alguna persona que me apreciaba fue por allá a verme y me llevaron ya tarde de la noche al hospital de Leticia, porque el ortopedista colombiano del hospital de Leticia sí estaba allá. Bueno, y después de mucho esperar, creo que eran más de medianoche, me hicieron en el hospital de Tabatinga, me hicieron radiografías de todo el cuerpo, me sacaron radiografías. Y llegando allá a Leticia, finalmente, el ortopedista tuvo un tiempito para mirarme y miró las radiografías y su decisión, lo que él dijo fue determinante. Había que hacer cirugía. No había otra solución. Entonces, allí me habían colocado unas tabletas allí para mantener por lo menos, por lo tanto, o mientras tanto mejor el brazo inmovilizado. Y estaba muy hinchado y me dieron remedios para el dolor y para la inflamación. Solamente 4 días después, un día martes, se pudo realizar la cirugía. Muy hábil este ortopedista, pero yo le oré mucho al Señor, me arrepentí de mis pecados y le clamé, hasta el momento en que el anestesiólogo iba a aplicarme la anestesia. Yo estaba orando en mi corazón, en mi mente, clamándole al Señor por misericordia. Bueno, se hizo la cirugía. Aquí tengo 11 tornillos adentro y tengo 2 piezas, creo que de titanio. Y el ortopedista me advirtió: vea, usted no va a poder hacer esto normalmente. Estos movimientos se van a reducir. Y gracias a Dios que el ortopedista pues se equivocó. Dios respondió a mi oración, intervino y yo puedo usar mi brazo, mi mano completamente para honra y gloria de Dios. Después fui allá a la estación de policía en el lado brasileño y resulta que el individuo que manejaba la camioneta, un brasileiro, no tenía ningún documento de identificación y de la camioneta no tenía ningún documento. Probablemente la camioneta fue robada en alguna otra ciudad del Amazonas. Y en aquella entrevista con el inspector de policía, este señor que me ocasionó el accidente dijo algo muy terrible. Él dijo:
Yo no sé por qué hice lo que hice. Él dijo así, el diablo se me metió adentro y yo aceleré. Y para mí el mensaje fue muy claro. Satanás intentó hacer lo que en portugués se llama una quema de archivo. Intentó acabar conmigo definitivamente. ¿Qué sucedía? Desde 1980, cuando conocí la Iglesia Adventista del Séptimo Día, yo leía mucho, estudiaba mucho, investigaba mucho. Y a través de los años, a pesar de mis apostasías, siempre leí y estudié mucho, investigué mucho. Y yo era un cabo suelto y entendí que Satanás no quería cabos sueltos y decidió eliminarme. Pero Dios se interpuso y me concedió el don de la vida una vez más. Y desde entonces, eso hace más de 10 años, no desaproveché la oportunidad que Dios me dio. Y le agradezco al Señor una vez más por haber sido tan misericordioso conmigo, porque debía haber quedado muerto. Y entendí que Dios no nos da lo que merecemos, o a veces no permite lo que merecemos. ¿Qué merecía yo? Merecía la muerte. Sino que Dios nos concede aquello que necesitamos. En primer lugar, su gracia. De la gracia de Dios se desprende un abanico que contiene su misericordia, su amor, su perdón, su compasión, su comprensión de mi condición. Y la lista continúa. ¿Qué necesitaba yo? Perdón, arrepentimiento, confesión, esperanza, salvación, vida eterna. Y como dice el apóstol Pablo, no que pretenda ya haberla alcanzado. Aún estoy aquí en la tierra y estoy luchando por mi salvación. Y con el poder de Dios prosigo al blanco. Y quiero invitarte para que tú también tomes esa determinación y también prosigas al blanco. Y continúa este segmento, bueno, en la próxima afirmación. Vamos a orar. Padre eterno, Señor Jehová de los ejércitos, gracias, Señor, por mis 2 huesitos. Gracias, Señor, por mi bracito, por la cirugía, por tu intervención, Señor, para que no muriese en aquella ocasión. Gracias, Padre mío, por haber sido tan bondadoso conmigo. Gracias por no haber permitido que yo recibiese lo que merecía. ¿Qué merecía de parte tuya? Bueno, merecía la muerte instantánea. Pero Señor, aunque por la forma en que acontecieron los hechos y aconteció el accidente, yo debía haber quedado muerto de manera instantánea. Señor, en tu misericordia, tú enviaste tu ángel y me diste otra oportunidad. Y sé que tengo muchos errores, Señor, y todavía tengo muchas fallas y muchas cosas que arreglar. Pero tú eres el Dios de las oportunidades y me estás dando más un chance para corregir y reorientar y arreglar tantas cosas que, como todo ser humano, tengo que arreglar. Gracias, Señor. Gracias por el don de la vida y por la oportunidad, Señor, que me has dado de disfrutar de esa esperanza de la vida eterna. Y ahora clamo por los que están del otro lado, Señor, de esta cámara. Me refiero a los que están viendo estas filmaciones, para que comprendan y acepten, Señor. Aunque no comprendan completamente tu amor, para que acepten tu amor y la oportunidad que les estás dando, como me diste a mí esa gran oportunidad. Por favor, Señor, ayúdalos como me ayudaste a mí. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Música celestial.